Bien, entonces nosotros vamos a ver el tema de hoy, testigos de la resurrección de Jesús. Y vamos a hablar el tema testificando con poder. Una de las tantas cosas que hoy se celebra es el día de la resurrección de Jesús. Como les decía, todas las iglesias cristianas en todo el mundo hacen referencia, hacen memoria a la resurrección de Jesús porque ocurrió un día como hoy, un domingo como hoy en la madrugada. Todavía no salía el sol, ya las mujeres fueron a la tumba y conoce usted esa historia. Pero aquí no vamos a hacer la excepción, vamos a hablar también del tema de la resurrección, porque también nosotros tenemos nuestra vida fundamentada, nuestra vida espiritual y nuestra vida en general. Tenemos nuestra vida fundamentada en este hecho de la resurrección de Jesús. Es muy importante para nosotros hacer memoria de Jesús resucitado, y resalto aquí a la persona de Jesús resucitado. Una cosa es el Jesús histórico, otra cosa es el niño de Belén, todo aquello, el hombre de la cruz. O sea, hay muchas cosas alrededor de eso, pero me quiero referir hoy a Jesús resucitado, que no es lo mismo que todo lo anterior. Jesús resucitado es otro nivel de vida diferente, un nivel de vida superior al que nosotros hemos conocido. Entonces, nosotros tenemos nuestra fe y nuestra vida fundamentada en Jesús resucitado, porque Jesús, aunque murió, y aún con su muerte, quiero decirle, Jesús con su muerte hizo muchas cosas. Nos alegró a todos, a todo el mundo. En el tiempo que mataron a Jesús, había gente que no lo quería, por supuesto. Los que no amaban a Jesús, los que estaban en contra de Jesús, se alegraron tanto con la muerte de Jesús, porque pensaron que allí había terminado su martirio. Eso de que les pongan un hombre recto que les enseñe la verdad de Dios a los que creen ser dueños absolutos de la verdad, no los tenía contentos. Cuando lo mataron, ellos pensaron que ya todo se había acabado, que habían triunfado, pero oh sorpresa, porque no fue así. Jesús, aún en su muerte, ellos pensaron, insisto, que habían acabado con su enemigo. Y su descendencia espiritual todavía sigue intentando lo mismo en ese tiempo, atenta contra el cuerpo de Cristo, pero eso es otra historia. Ahora, los que confiaban en la justicia de Dios también les alegró mucho, y aquí nos incluimos a nosotros, porque a nosotros también nos alegra el saber que con la muerte de Jesús quedó saldada nuestra deuda con el pecado, nuestra deuda con el pecado. Jesús no era pecador, nunca pecó, no tenía nada que pagar. Pero de nosotros sí, Él tomó nuestras culpas, tomó nuestros pecados, y al morir quedó saldada la deuda. Hay cosas que a veces no hemos entendido de este proceso de la justicia de Dios, que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y bueno, uno tiene que entender que la única manera de pagar todo lo que hemos hecho es el castigo y la muerte. Bueno, eso es lo que Jesús sufrió por nosotros. Y hubo otros personajes dentro de la crucifixión de Jesús. Inclusive hubo una persona que estaba ahí. Algunos teólogos se han cuestionado mucho este asunto, porque dicen, ahí estaba un hombre que ni pronunció las palabras de que yo acepto a Cristo como mi Salvador, nunca se bautizó, nunca tuvo buenas obras, nunca, o sea, fue un asesino, fue de lo peor. Y Jesús le dijo, este día estarás conmigo en el paraíso. Y dice, ¿cómo le hizo? Bueno, él simplemente reconoció que Jesús era el Hijo de Dios, y eso fue suficiente, porque sus pecados los estaba pagando con la muerte. Eso es lo justo. Pero eso no nos salva a veces. Nos salva el tener nuestra fe en Jesús, que Él nos diga, tú vas a estar en el paraíso, después de haber hecho tomado algunas decisiones aquí en la tierra. Es la diferencia. Ahora, para muchos el tema de la resurrección es una locura y es una cosa difícil de entender, porque nuestra mente racional, nuestra mente natural, pues no tiene suficiente capacidad para entenderla dentro del contexto científico. Algunos dicen que no creen porque no tiene sustento científico, y está bien, o sea, no hay manera de sustentar científicamente esto, porque Dios no es lógico, no actúa con la lógica nuestra. Dios tiene su propia manera de pensar, y sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Difícil es para nosotros tratar de entender los pensamientos de Dios.
Pero bueno, algunos prefieren creer en la reencarnación en vez de la resurrección, porque hay grupos de personas, naciones enteras, que tienen por establecido el asunto de la reencarnación. Hay un país, creo que es la India, ellos hablan de la reencarnación como nosotros hablamos de la resurrección. Para ellos, aquel que mate una vaca está matando a una persona que resucitó en una vaca o en un ratón o en algún otro animal. No sé, ¿verdad? Es su manera de creer, se respeta y se vale. Otros más creen que después de la muerte ya no hay nada, pero insisto, se vale creer cada quien lo que uno quiera creer. De hecho, es algo legal aún en México. Hay libertad de creencia en nuestro país. Entonces, cada quien puede creer lo que quiere, pero nosotros, independientemente de que es un hecho histórico la resurrección de Jesús, porque es un hecho histórico, hay documentos legales. Los evangelios de la Biblia son documentos históricos legales que fueron escritos por testigos oculares de este suceso y tienen esa validez. Pero independientemente de eso, para nosotros no solo existe la resurrección, sino que le da sentido a nuestras vidas. Nuestras vidas tienen sentido gracias a la resurrección de Jesús. No podríamos creer en un Dios que lo mataron y se quedó muerto. Y Él anunció que iba a morir y anunció que iba a resucitar y cumplió esa parte. Entonces eso le da credibilidad absoluta a todo lo demás que Él dijo. Pero para nosotros esto es la resurrección. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 16 al 20. Y eso lo escribe el apóstol Pablo. Dice: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estás en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, y ahí rectifica todo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces, esto es lo que avala nuestra fe y nuestra confianza plena en Dios, en saber que la resurrección es algo real, que vivió Jesús por principios de cuenta, pero que habremos de vivir todos nosotros también en su debido momento, no ahorita. Todos los que vamos a morir y creemos en Dios, vamos a ser resucitados con un cuerpo glorioso como el que resucitó Jesús. Ahorita, insisto, no es el momento. Pero si usted quiere resucitar y saber de qué se siente, bueno, muérase primero y luego viene esa otra parte del proceso. Nos va a tocar, sin que hagamos mucho esfuerzo. Bueno, quiero comenzar aquí el tema de los testigos de la resurrección de Jesús con el evento de la transfiguración. Me voy a ir algunos meses antes de que sucediera el asunto de la resurrección. Es obvio, Jesús resucitó, están ahí esos evangelios que nos dicen esta verdad, son relatos fidedignos. Y antes de que eso sucediera, hubo un evento que le llaman la transfiguración de Jesús. Y esto quedó también registrado en los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos son los 3 evangelios que tratan más o menos los mismos temas dentro del contexto bíblico. Estamos hablando de Mateo, Marcos y Lucas. Juan no es un evangelio sinóptico, se va por su propia cuenta, es un testigo de todos los hechos que él escribió. Los otros, algunos no fueron testigos, pero fueron investigadores muy precisos a la hora de escribir sus documentos, ¿no? Pero bueno, vamos aquí al tema de la transfiguración y quiero leer en la parte de Marcos esta historia. Está en Mateo 17 del 1 al 13, en Marcos 9 del 2 al 10 y en Lucas 9 del 28 al 36. Voy a leer el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 2 al 10. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador de la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti,
otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. En este pasaje podemos ver que el cuerpo de Jesús por un momento se transformó. Iba Jesús de manera natural, Jesús hombre con sus amigos a los lados, siguiendo a Jesús, suben a un monte y de pronto algo sucede y Jesús se transforma. Transfiguración de hecho se traduce del griego metamorfo. Ustedes pueden identificar esa palabra por las mariposas, no sé, los que estuvieron en la primaria. La metamorfosis de la mariposa, es un gusano la mariposa, y de repente sale del capullo convertida en toda una mariposa con alas y muy vistosas, etcétera, etcétera. Es una transformación, y eso es lo que significa en griego la transfiguración. Fue cuando Jesús en su figura natural humana tomó una forma, la forma celestial por un momento, y digo por un momento. Y esto sucedió enfrente de estos hombres que fueron testigos, ¿no? Porque así de la nada, como les digo, dos hombres de otra época aparte también aparecieron allí, junto con Jesús y junto con los 3 discípulos que acompañaban a Jesús. Y Jesús, pues, fue transformado ante sus ojos. Y estos estaban tan espantados que Pedro empezó a hablar como habla mucha gente, así de puros nervios, ¿no? Y dice: qué bueno que estamos aquí, Señor, porque mira, qué bueno que nos trajiste para hacerle una enramadita a ti y otra para Moisés y otra para Elías. ¿Y qué te parece si ya? Le dijo Jesús: cállate, estamos en un momento muy especial, ¿no? Y ese fue el detalle, ¿no? Y esto después de que aparecieron estos hombres platicando con Jesús, una voz en el cielo y todo ese rollo. Entonces los discípulos estaban espantados, pero Jesús les dijo: ¿saben qué? Esto que acaban de ver, no se lo platiquen a nadie. Les voy a encargar, así como los papás cuando nos dicen: no quiero que le vayas a decir a nadie esto que viste, ¿ok? Con el cuchillo en la mano, digo, con el cinto en la mano, ¿verdad? Porque Jesús tenía sus razones para evitar o para más bien mandarles que no le dijera nada a nadie. Y aquí podemos ver, insisto, que el cuerpo de Jesús por un momento se transformó. Y hay algo aquí que tiene que ver con que este evento tan sobrenatural no debía platicarse por los discípulos que estuvieron ahí, sino hasta después de que Jesús resucitara. Y este mandamiento de Jesús tiene que ver directamente con la obediencia y con la prudencia de sus discípulos. ¿Por qué? Porque ellos tenían que aprender a ser obedientes a Jesús. No podían echar a perder sus planes nada más por abrir la boca y contar un suceso que para muchos hubiera sido una locura. Y pues esto equivale a guardar respeto por los tiempos y los procesos de Dios. Si Dios nos dice algo, nosotros lo hacemos, estamos respetando los tiempos y los procesos de Dios. Y Dios pues tiene todo sabiamente planeado. Y en ese sentido, respetar sus planes nos va a evitar problemas a nosotros. No solamente va a haber que hacer otras cosas en asuntos del reino, sino que nos va a meter en problemas. Y en este caso, si estos discípulos platicaban lo que habían visto, pues se iba a acabar mucho de la credibilidad de estos hombres. No sé si usted lo puede imaginar. A mí me encanta pensar la Biblia, ¿no? Pero imagínese que usted llega de pronto conmigo y me cuenta una historia así. ¿Sabes qué? Subimos al monte, íbamos con Jesús, pero de repente Jesús ya no se parecía a Jesús. Su ropa estaba blanca, brillante, resplandecía. Y eso no es nada. Elías y Moisés. ¿Y cuándo los conocieron ustedes? Pues no, ahí estaban Elías y Moisés.
platicando con Jesús y nosotros ahí sentados, viendo esa escena. Y eso no es nada todavía, porque de repente sale un nubarrón y nos cubre del sol. ¿Y qué creen? Dios mismo, el Padre, hablando con nosotros. ¿Usted cree que yo le voy a creer? Es difícil. Es muy difícil que yo le pueda creer algo así. Sin embargo, era el plan de Dios que ellos no hablaran, porque si platicaban aquella transformación gloriosa de Jesús, los iban a ver como locos, como yo lo vería usted si me llegara con esta historia. Pero si me llega con evidencias de que no solamente se puede transfigurar delante de la gente, sino que tiene el poder para levantarse de entre los muertos, ahí sí ya cambia el asunto. Eso es lo que cambia precisamente esto. Entonces, nada de que vestidos resplandecientes, que Moisés, que Elías y que todo aquello que Dios hablando. Hey, cálmense, cálmense, no hablen estas cosas. No era solamente para probar su obediencia, era el testimonio que ellos iban a dejar como un legado para nosotros y para todas las generaciones después de ellos. De eso se trataba la resurrección. Pero tenían este evento, por alguna razón Jesús lo quiso hacer previo a esto. No sé si iba a probar solamente su fidelidad, su obediencia, y los iba a preparar para lo que venía. Entonces, las evidencias de la resurrección de Jesús le imprime siempre pues un alto grado de credibilidad, diría yo, a cualquier cosa terrenal o celestial que se pueda decir de él. Yo podría creer esta historia después de ver que matan a Jesús y que sale de la tumba y que lo puede ver vivo con sus hoyos en las manos, en los pies, en el costado. Y me dice, ¿qué hubo? ¿Me crees o no me crees? No, pues claro que te creo, ¿no? Te creo eso y te creo que sí realmente sucedió eso, que estuviste hablando con Moisés y Elías y que el Padre habló mientras tú estabas ahí con ellos. Sí lo creo porque lo creo, porque ya vi lo que puedes hacer. Entonces, si alguien tiene el poder para levantarse entre los muertos, sin duda alguna puede hacer cualquier otra cosa más allá de lo natural, como los milagros o como la transfiguración. Por eso quería yo comenzar con esto de la transfiguración. Es muy difícil que nos crean lo increíble, lo que nosotros queremos contar, pero que es increíble a la gente, cuando no existe una relación así congruente entre eso increíble y las evidencias que nosotros podemos presentar delante de la gente. Tenemos que presentarnos con evidencias de que realmente la resurrección de Jesús es un hecho real. Y a veces nosotros no tenemos poder en la manera de testificar acerca de la resurrección de Jesús, porque nuestras vidas no dan testimonio. No tenemos pruebas suficientes para convencer a la gente de que realmente Jesús puede transformar vidas, puede salvar a la gente. Si la gente nos ve, no sé, diciendo groserías, hablando malas palabras, tomando, drogándonos y haciendo barbaridad y media allá afuera, y yo le quiero decir a alguien, es que Jesús transforma, pues primero que te transforme a ti. Pero cuando yo llego, después de haber sido un tomador, un drogadicto, un mujeriego, un borracho, parrandero y jugador, y llego sano, limpio en mis 5 sentidos, y les digo, ¿sabes qué? Funciona. La resurrección de Jesús funcionó en mí y puede funcionar en ti. No soy perfecto, por supuesto, pero funciona. Y esa es una evidencia del poder de la resurrección en nosotros. Entonces hay una serie de eventos espirituales que en nosotros han tenido un impacto fuerte, y dentro ya de nuestra vida cristiana hay cosas que nos han impactado. Yo recuerdo, así como si lo acabara de vivir en un momento, muchos episodios de mi vida cristiana, y podría pasar aquí todo el día yo hablando de todas las cosas importantes, así impactantes que me han sucedido. Y la verdad, a veces cuando lo trato de contar, de alguna manera Dios me lo impide, porque hay gente que no me lo cree. No sé si le ha pasado a usted, pero a mí ha habido inclusive amigos pastores. Una vez platicaba con un amigo pastor y
Veníamos de Tijuana y le venía platicando cosas que me han pasado a mí. Y me dijo, ya, déjate de tonterías, me dijo, ahora cuéntate una idea de veras, ¿no? Un pastor, hablando de que Dios no había hecho los milagros que yo le platicaba que había visto como cristiano. Pero bueno, está en su derecho y está bien. Sin embargo, hay evidencias y las evidencias las tenemos que presentar. Debemos tener pruebas suficientes de aquello que nos impactó. Y así sucede en muchas personas en la parte emocional de la experiencia de la salvación. De pronto alguien les habla de Dios, reciben a Cristo en un momento crítico, porque a veces esta es una debilidad que tienen los evangelistas. Agarrar a la gente en un momento crítico de su vida, cuando no les queda más remedio que decir, sí, acepto a Cristo en mi corazón, pero sácame de esta bronca, ¿no? Y a veces en esos momentos críticos nos sucede la experiencia de la salvación y pues ya nos sentimos salvos porque algo sucedió. Recibimos la salvación y nos impactó, sí nos impactó, pero antes de ser mensajeros de la salvación eterna, tenemos que experimentarla, pues. No se trata a nivel de las emociones, sino a nivel espiritual, emocional y física. Se tiene que manifestar las evidencias de la salvación, porque las evidencias de esa experiencia de la salvación es una vida transformada. Yo no podría hablarles de que yo soy una persona salva si yo no hubiera sido transformado por el poder de Dios. Me he ganado ese derecho a hablar de la veracidad de la salvación porque yo fui salvo y porque yo no soy la misma persona de 1986 para abajo, que fue cuando yo recibí la salvación. Los que me conocieron en aquella época, aún algunos, bueno, no sé, ya se murieron algunos también, pero hay algunos que no me la creen. Lo bribón se te debería quitar, me han dicho algunos. Bueno, está bien. Si no me crees, es tu bronca. Pero los que me conocieron y que vieron ese cambio, esa transición, les ha sido, vamos, un buen testimonio que le da credibilidad a lo que yo hablo en estas cosas. Entonces, estas evidencias de la experiencia de una vida transformada es lo que nos convierte en testigos de la realidad de la salvación. No otra cosa más que eso. Entonces, si nosotros antes de vivir esa experiencia vamos a querer evangelizar, realmente se convierte esto en un fracaso. Lleno de palabras, pero escaso de testimonio. ¿Y de qué me sirve? ¿O de qué nos sirve? Para Dios eso no va a funcionar, para el reino de Dios, porque la gente a la que alcancemos va a ser una salvación así a nivel emocional, que en cuanto le venga otro problema se le va a olvidar que en algún momento fue salvo y que tiene que vivir conforme a lo que recibió de parte de Dios. Entonces, yo quiero nada más enfatizar aquí, no estoy hablando de perfección, estoy hablando de buen testimonio. Perfectos nunca vamos a ser. O si hay alguien perfecto que me quiere callar la boca, perfecto. Pero no habemos seres humanos perfectos. Todos fallamos en el pasado, en el presente y en el futuro. Les aseguro que vamos a fallar. Y no estoy diciendo con esto que puede usted ir a fallar nomás de puro gusto, no. Pero de que vamos a fallar y que vamos a seguir siendo falibles, definitivamente así es. Entonces aquí estoy hablando solamente de los cambios que hemos experimentado por la salvación de Dios, por la experiencia de ver un Jesús resucitado y las muestras que Él nos dejó para darnos e infundirnos poder para hacer testimonio allá afuera. Entonces, con la resurrección de Jesús sucede algo muy parecido. Es la resurrección la que viene a darnos el poder para ser seguidores valientes de Cristo. No hay en mí valentía suficiente para ser útil en el reino, si no es porque vivo este proceso de la resurrección de Jesús de manera personal. Insisto, es la que viene a darnos el poder para ser seguidores valientes de Cristo. No es lo mismo los discípulos antes de la resurrección que después de la resurrección. No es lo mismo. Jesús les había hablado de su muerte
y de su resurrección varias veces y con anticipación. Por lo menos 3 veces lo registra la Biblia. Les habló, le dijo: ¿saben qué? Vamos a Jerusalén, pero allí me van a matar, pero no se preocupen, al tercer día voy a resucitar. Ah, sí, dijeron, y siguieron caminando. Y volvieron en otra estación y les volvió a decir Jesús, y les volvió a pasar por acá, por arriba, todo eso. No lo entendían. De hecho, el pasaje que leíamos ahorita, cuando les dice Jesús: no se lo platiquen a nadie, pues no se lo platicaron a nadie, pero sí dice ahí que discutían entre sí, que era aquello de la resurrección. O sea, no sabían de qué se trataba. No lo habían escuchado. Habían visto que Jesús, o vieron que Jesús resucitó personas, los levantó de entre los muertos, pero no sabían todavía cómo iba a ser la resurrección de Jesús, la resurrección que habremos de experimentar todos los que creemos y confiamos en Dios. Y es al punto al que nosotros debemos llegar. Entonces, no lo comprendieron nada de eso hasta que no fueron testigos de la resurrección. Después de que los discípulos vieron a Jesús vivo, su obediencia se hizo incondicional. Ya no le pusieron condiciones para hacerle caso a Jesús, sino que lo que el Señor dijo, eso es lo que hacía. Y se necesita pues ser testigos de la resurrección para demostrar valentía, para demostrar arrojo, pasión y entrega por la causa de Cristo. Se necesita tener una convicción plena para tener ese arrojo de llegar a ser tan osados como fueron. No fue una casualidad, ¿no? Pero esa convicción y otras cosas más son evidencias precisamente de la resurrección revelada por el Espíritu de Dios. Porque no es así nada más de que ya vi a Jesús y sí creo. No, es una revelación de parte del Espíritu de Dios. Si ustedes revisan todos los eventos que están relacionados con la resurrección de Jesús, iban caminando unos discípulos a Emaús, iban platicando con Jesús, pero el Espíritu Santo no les había revelado todavía la resurrección de Jesús y no lo conocían. Hasta que no llegaron al lugar donde iban y se metieron y Jesús partió el pan y les dio. ¡Wow! Dice: este es Jesús. Pero espérate, tienes todo el camino caminando con Él. Sí, pero no se los había revelado el Espíritu de Dios. Y esa es la parte importante en esto, ¿no? ¿Sabían ustedes que el primer testigo de la resurrección de Jesús no fue María Magdalena? Ya ve que siempre hemos hablado, ¿no? Y decimos: no, pues es que el primer testigo de la resurrección fue María. Aparece ahí Jesús en forma de un hortelano y María lo vio y entonces Jesús le mandó a llevar el mensaje. Ella fue la primer testigo de la resurrección. No, el primer testigo de la resurrección fue el Espíritu de Dios, porque esto sucedió fuera de la tumba, lo de María. Y lo del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, sucedió aún dentro de la tumba. Cuando Jesús todavía estaba muerto, el Espíritu Santo lo levantó de entre los muertos. Él fue el testigo presencial. Y es Él el que nos revela, a fin de cuentas, la resurrección de Jesús. Porque son historias increíbles, vuelvo a decirlo, pues. Para mí se me hace muy difícil. De hecho, uno de los discípulos, Tomás, lo conocemos por el hombre incrédulo. Dicen: ¿sabes qué? Jesús estuvo aquí con nosotros. Y mira, atravesó las paredes, estuvo aquí con nosotros. Nah, dice Tomás, a mí no me vengan con cuentos. Si yo no lo veo y que le aparece Jesús, wow, dice: Señor mío y Dios mío, se tira al piso y no sabía ni qué hacer. Hay esta parte que nosotros tenemos que entender, que es el Espíritu Santo el que nos revela la resurrección de Jesús. Romanos capítulo 8 versículo 11 dice: si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. ¿Quién levantó de los muertos a Jesús? ¿Quién fue el primer testigo de la resurrección? El Espíritu Santo. Dice: si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Entonces fue el Espíritu quien, estando adentro de la tumba, le levantó de los muertos. Y cuando el Espíritu Santo nos revela este evento, recibimos la convicción de su resurrección. Antes no podemos tener
el poder para testificar acerca de este hecho. Y aquí ya estamos hablando de otro nivel, porque estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios, que resucitó por el poder del Espíritu Santo, y esto es lo que se celebra hoy en todo el mundo. Pero algunos lo celebran, no sé cómo decirlo, pero hay gente que ahorita está en la playa con un 12 por un lado celebrando el domingo de resurrección, o con un barril, ¿no? O drogado, o bailando, o no sé, haciendo tonterías, celebrando el domingo de resurrección. Pero no se trata de eso, se trata de ser testigos de la resurrección de Jesús, y testigos poderosos, con un testimonio de poder que convenza a la gente, ¿no? Entonces, eso es lo que se celebra, y Jesús mismo también fue transformado por la resurrección, por el poder de la resurrección. ¿Por qué? Porque Jesús ya no era el mismo. Después de la resurrección, olvídese del niño de Belén. Qué bueno que nos nació el Salvador, que los pastores, que los ángeles, que el testimonio de fulano, de mangano. Qué bueno que nació el niño de Belén, pero ya no es el niño de Belén. No es aquel hombre que iba cargando el madero por la calle para que lo crucificaran. No es tampoco el hombre crucificado que en algunas denominaciones se nos presenta. Entra uno al recinto y de pronto ve una cruz allá con un tipo colgado allá. Espérenme, Jesús no está así. Estuvo en un momento breve de la historia, algunas horas de la eternidad, estuvo en una cruz ciertamente, y pagó por nuestros pecados en esa cruz. Pero ya no es el mismo después de la resurrección. Jesús ya no es el mismo. No es ese personaje victimado por los hombres y clavado en la cruz. Mucho menos es el cadáver que fue sepultado un viernes en una cueva. Ya no es otra persona, capaz de atravesar paredes, pero también capaz de comer con los discípulos. En uno de los encuentros con sus discípulos después de resucitado, se acerca al mar, y ahí andaban pescando aquellos pensando que ya todo se había acabado. Les aparece y les tiene unos pescaditos asados, y Jesús no se aventó un pollito, se aventó un pescadito, sobre todo con Pedro, ¿no? Recuerda usted aquella historia, ¿no? Entonces, Jesús es el personaje central del Evangelio de la salvación, y tenemos que entenderlo, que Él es eso por causa de la resurrección. Y para hablar de Él no basta saber de Él, es necesario que nosotros también seamos testigos de la resurrección de Jesús. Los discípulos que fueron testigos de su resurrección también fueron transformados. Dirán ustedes, pues el que resucitó fue Jesús. Sí, el que resucitó fue Jesús, y resucitó en una forma diferente, glorificada. Pero los discípulos que fueron testigos fueron transformados también. Por eso les decía Jesús, no les van a creer nada. No hablen nada de esto que vieron mi transformación aquí. Primero vean lo que voy a hacer, y después vayan y platíquenle a todo el mundo lo que ustedes quieran. Pero antes tienen que ser testigos de la resurrección, porque eso los va a transformar. ¿En qué los transformó? Bueno, en muchas otras cosas menos lo que eran antes de la resurrección. Los discípulos que fueron testigos de su resurrección en el momento de la crucifixión estaban temerosos, estaban desilusionados. Salvo Juan, ninguno de los otros 10 que quedaban, porque Judas ya se había dado cuello, ni siquiera se atrevieron a acercarse al lugar donde estaba la cruz. El único que estaba ahí cerca era Juan, y no se atrevieron a estar en ese lugar. Pero después, cuando Jesús les aparece resucitado, la historia cambió el giro. Un giro de 180 grados completamente. Ya iba a decir 360 porque este es completo y sigues igual, ¿no? 180 grados giró la historia y giró todo, porque a partir de ese momento los discípulos fueron diferentes. Nada pudo detenerlos, nada.
Ni prisiones, ni rechazo, ni castigo, ni aún el martirio los intimidó. Y estamos hablando ya de cosas serias, pues, de que si no renuncias a tu fe, te voy a matar. Dale gas. Te voy a crucificar. Pues sí, pero nada más no me crucifiques como a Jesús. No soy digno de morir como Él murió. Ese era el nivel de arrojo, de valentía que tenían los discípulos, la transformación que sufrieron por causa de la resurrección de Jesús, de haber sido testigos de un hombre que murió y que resucitó como lo había planeado, como lo había dicho, y así lo ejecutó. Entonces, después, cuando se les aparece, ya las cosas fueron diferentes, nada los pudo detener, y ese es el poder transformador de la resurrección que cada discípulo, seguidor de Cristo, debe de tener. Y esa es la característica fundamental de una iglesia en avivamiento. Miren, entre pastores es muy común el tema del avivamiento. Todos quisiéramos tener una iglesia en avivamiento. ¿Qué es el avivamiento? Pues cada quien tiene su manera de definirlo, ¿eh? Pero avivamiento, la característica fundamental de una iglesia en el avivamiento es cuando sus integrantes se atreven a arriesgarlo todo por la causa de Cristo. Cuando se está dispuesto a dar hasta la vida por la fidelidad a Jesús. Eso es el avivamiento, cuando se vive en rectitud y en integridad ante toda circunstancia que nos venga. Que no tengo para pagar la luz, pues estás en calma, no robas para conseguir y pagar la luz, vives en integridad. Que te están echando a la cárcel, no se miente para escapar de ella. O sea, vivir en rectitud es lo que Dios demanda de nosotros, y eso es una característica fundamental de una iglesia en avivamiento. No es que haya mucha alegría, mucha ¿cómo le llaman? Mucha euforia. Porque sí, mire, si usted quiere que tengamos euforia, usted traiga muchos jóvenes y póngales alabanza en rock, y aquí va a haber una euforia a desbordar. Si ahorita con la de Poderoso, sí nos alegra, nos pone eufóricos, pero no es eso el avivamiento. El avivamiento es que vivamos en rectitud delante de Dios y delante de la gente, porque ese es el testimonio de haber sido transformados por la resurrección de Jesús. Vean lo que dice Pablo. Pablo le manda una carta a dos pastores. Uno de ellos era Tito y el otro era Timoteo. A Timoteo le manda dos cartas, primera y segunda de Timoteo. A Tito le manda una sola carta. Tito es un nombre griego, no era el apodo o el sobrenombre de Ernesto, ¿eh? Aquí a los Ernestos les decimos Tito, pero bueno, este era el nombre de él. Tito, capítulo 1, versículos 7 al 9, es una carta de Pablo que le escribe a este hombre que era pastor, y le dice: porque es necesario que el obispo, o sea, el supervisor, esta palabra tiene que ver con el que está por encima, el que ve por encima las cosas o supervisa. Dice, tiene que ser irreprensible como administrador de Dios, no soberbio. Aquí tiene una palabra, irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, y si no entiende eso, no peleonero, no codicioso de ganancias deshonestas, hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Yo quiero decirles, quien ha sido testigo de la resurrección de Cristo puede vivir así. Quien no ha sido testigo de la resurrección de Cristo, por más que se esfuerce, no va a cumplir ni con la mitad de estos requisitos. ¿Por qué? Porque no hay poder. Si el Espíritu Santo no nos convence de que es una realidad y de que podemos vivir con la esperanza de una resurrección similar a la de Jesús, esto se torna en una religión más, en algo que simple y sencillamente se cree pero no se practica al 100%. Y digo esto porque muchas veces queremos convencer a la gente de lo que creemos sin manifestar evidencias en nosotros mismos.
Y esto no es posible, o no deberíamos ni siquiera intentarlo. La primera cosa en la que se manifiesta el poder de la resurrección es en nuestro carácter. Dios nos da un carácter suficiente para ser buen administrador de las cosas de Dios, no soberbio, no iracundo. Y miren, nada más con estos tres, ¿alguno no ha roto algo en un coraje? Sí. O sea, la mayoría de nosotros somos iracundos en algún momento. Tras al suelo, ¿no? Y qué bueno cuando es una cosa, pero a veces rompemos la cara de la gente. A veces rompemos el corazón de la gente en un momento de ira. Y más, ¿no? Ahí sigue siendo no iracundo, no dado al vino. De aquí no voy a hablar del vino, voy a hablar de las caguamas, las medias, las jirafitas, las heladas, o como le quiera poner. O sea, a todos nos ha dado por esa debilidad. Sin embargo, una persona que ha sido testigo de la resurrección de Jesús, del poder de la resurrección, se abstiene de todas estas cosas sin problema, sin quejarse, de buena gana. ¿Por qué? Porque eso le da autoridad para hacer testimonio, decir, aquello fui, pero ya no lo soy. ¿Y qué ventaja tan grande tenemos nosotros de poder limpiar nuestro testimonio por el poder de la resurrección? Los que me conocieron antes, yo les he comentado, a veces no creen en mi cambio, pero los de mi casa que sí me conocieron y desde niño y que me conocen ahora, saben que no soy el mismo. Se extrañaron mis papás la primera vez que yo llegué ya como cristiano convencido. ¿Y ahora no te vas a ir? Yo iba a Empalme y en estas fechas siempre era la ida para allá. Y llegaba y pues sí, saludaba a toda la gente en la mañana porque viajaba de noche. Llegaba en la mañana, un cafecito, saludar a la gente, bla, 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 bla. Y en la tarde ya me iba a dar la vuelta con mis compas. Y llegaba en un muy buen estado. Y de pronto llego y, ¿no vas a salir ahora? Hijo, no, mamá, aquí me voy a quedar. Quiero estar aquí en la casa. ¿Estás bien? Sí. No era lo que hacía. Cambié, sí. Y ellos pudieron constatar de ese cambio. Y gracias a ese cambio, sin decirles ni querer evangelizarlos, ellos empezaron a buscar de Dios. Y esa es la gran diferencia. Entonces, quien no ha sido testigo de la resurrección de Cristo no tiene este poder, testimonio de poder para convencer a los demás. Queremos a veces convencer a la gente, pero si no hay una manifestación con evidencias de nosotros mismos, no. Dios cambia nuestra vida y lo primero que cambia es nuestro carácter, ¿no? Y somos usados por Dios como testigos de su resurrección, porque hasta entonces podemos llevar ese mensaje con valentía por todas partes. Antes nos cuesta trabajo. Y pues yo insisto aquí, la resurrección es una realidad. Y uno no puede tener ese arrojo, esa valentía, o llegar a tener esa valentía por una mentira, pues por un fraude. No se puede. Por un fraude arriesgarse a morir, pues, como lo hacían los discípulos y como lo hacen los seguidores de Cristo, o lo hacemos los seguidores de Cristo en este tiempo. Entonces, por esa razón debemos esperar a que Dios ponga evidencias de su resurrección en nosotros. Antes de hablar de las maravillas que pueden suceder con Jesús, estando yo ahí, tenemos que experimentarlo. Por eso insisto, la cuestión de la transfiguración les dice, sí, ya vieron mucho, esta ocasión vieron demasiado, los traje para que vieran, pero cállense, lo importante es que sean testigos de la resurrección y el poder va a estar en ustedes. Entonces, ser valiente por Cristo no es lo mismo antes de la resurrección que después de ella. Y miren, aquí les voy a contar una historia rápido, porque contrario a los que algunos predican, el apóstol Pedro dicen que era muy miedoso porque negó a Jesús, ¿se acuerdan? Yo creo que no es tanto así. Antes de Cristo y durante Cristo, Pedro era un hombre valiente.
Sí, yo creo que todos tenemos ese instinto de preservación de la vida, y ante el peligro de que arrestan al maestro y que lo van a matar, pues yo también me hago un lado, ¿no? Que fue lo que hizo Pedro. Pero el apóstol Pedro era un hombre valiente desde antes de la crucifixión. Insisto, no tanto durante la crucifixión, pero esa es otra historia. Pedro era un hombre que andaba armado, lo dice la Biblia. Era un hombre que andaba armado con una espada, y fue el único de los 12 que se atrevió a defender a Jesús cuando lo fueron a arrestar. Judas lo había traicionado, por supuesto, no estaba ahí, pero estuvo dispuesto a pelear por Jesús. Sacó la espada. Dice aquí Juan capítulo 18 versículos 10 y 11: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, o sea, él tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Mal cortado, diría yo, ¿no? Que tenía que haberle cortado el pescuezo. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en esa vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Y mire, a mí, como les digo, me gusta pensar la Biblia. Cuando leo la Biblia me gusta pensarla, ¿no? Y yo me pregunto, ¿qué hacía Pedro con una espada? O sea, ¿para qué la espada? ¿Para sacarse la tierrita de las uñas? O sea, una espada es para matar. Y cuando el tipo llega a prender a Jesús, dice que le cortó la oreja. No me explico tampoco cómo sucedió eso, pero como le digo, pienso. Y yo me imagino cuando este hombre llega y agarra a Jesús, Pedro saca la espada. Yo me imagino que se la puso, lo amenazó. O sea, me puedo imaginar esa escena. Créanme o no me crean, esto es asunto mío. Yo así me imagino esta escena. Pedro agarra la espada y se la pone en el hombro. Tú me lo tocas, cuello. No lo puede ser así, que se mataba. Tú me lo tocas y hasta aquí llegas. Y entonces Jesús le dice: guarda esa espada. Y ¡fum! Sale volando la oreja, ¿no? Así me lo imagino, esta escena. Porque no creo que Pedro haya tenido la intención: a ver, acércate. O sea, fue accidental el corte. Lo quería matar. Le quería cortar el pescuezo. Por eso insisto, esta era la valentía de Pedro, que estaba dispuesto a matar a cualquiera que tocara a su maestro. Pero esa era su valentía en la carne, en lo natural. Y así él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa contra quien atentara contra su maestro. Y así lo hizo. Ese es un esfuerzo carnal y no es un esfuerzo espiritual. O una defensa pues muy carnal, una valentía muy humana, pero no una valentía espiritual como Jesús demanda de nosotros, como Dios demanda de nosotros. Miren, cuando no hemos sido testigos de la resurrección de Jesús, podemos mostrar valentía. Sin embargo, todo cuanto hagamos así valientemente no nos va a ser aprobado por Jesús. Si no, no le hubiera dicho Jesús a Pedro: guarda esa espada. No te apruebo que uses una espada. No es para ti traer espada. Traes espada, sí, pero guárdala. No es para ti este asunto. No nos va a ser aprobado por Jesús el uso de la violencia en nuestra valentía para hablar de la resurrección, para hablar del poder de Dios, para hablar de la salvación de Dios. O crees en Jesús o aquí te doy cuello. No se trata de eso. Y si no aceptas a Cristo, pues tampoco vas a tener trabajo en mi empresa. Y si no aceptas a Cristo, y 20,000 condiciones. No se trata de eso. Eso es valentía en la carne. Es un esfuerzo carnal y no espiritual. Dice 2 Corintios 10 versículos 4 y 5: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahora, independientemente de lo que Dios no nos aprueba usar la violencia,
los resultados tampoco nos van a favorecer. Sí, yo puedo ser valiente sin ser testigo de la resurrección, pero yo le puedo asegurar que aún así, si nosotros somos valientes, queriendo defender lo que no hemos experimentado, nos vamos a meter en problemas. ¿Por qué? Porque el que a hierro mata es una ley. Es una ley, así es, así de sencillo. El que a hierro mata, a hierro muere. Y no es que Dios no nos quiera permitir hacer muchas cosas, es el que no está interesado en ocultarnos nada, sino que hagamos las cosas como Él quiere, como Él lo ha decidido que lo hagamos. Y Él quiere, obviamente, para que hagamos lo que Él nos quiere decir, nos lo tiene que revelar, nos lo tiene que decir. Esto no nos va a venir así nada más porque sí, o sea, Él nos lo va a revelar. Sin embargo, una condición espiritual débil siempre nos va a estorbar o nos va a discapacitar para escuchar instrucciones de Dios. Nos incapacita para comprender sus planes. Si yo tengo una condición espiritual débil, si yo no tengo suficiente convicción, yo voy a batallar con eso. Jesús les decía a sus discípulos en Juan 16, versículo 12, dice: aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las van a poder sobrellevar, están muy débiles espiritualmente hablando. Ustedes necesitan vivir la experiencia de la resurrección, ser investidos de poder de lo alto, para que puedan entonces soportar todo el montón de revelación que hay para ustedes de parte de Dios. Entonces, antes de contar una experiencia espiritual acerca de Jesús, primero debemos ser uno con Él en su resurrección. Y esto es importante, en su resurrección, en su muerte y en su resurrección. Y eso solamente ocurre cuando nuestra vida anterior ha sido sepultada y ha sido enterrada. Le decía ahorita, los que quieran resucitar tienen que morir. Tenemos que morir en Cristo y tenemos que resucitar, renacer en Él para poder tener esta fortaleza y esta capacidad. Solamente así funciona, pues siendo resucitados a una vida nueva en Cristo, es como nosotros recibimos el poder de formar un buen testimonio, de crear un buen testimonio delante de Dios y delante de la gente. Romanos capítulo 6, versículo 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Y suena fuerte, pero es simbólico. Jesús fue sepultado, bueno, los que estamos en Cristo fuimos sepultados con Él. Dice aquí en el bautismo, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria de Dios o por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nosotros al estar en Cristo morimos con Él, somos sepultados con Él. Eso significa el bautismo: entras, te sumerges, te sepultan, pero resurges a una vida nueva. Y es ahí donde nos identificamos con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Y una vez que sucede eso, la vida cambia. Y cambia para siempre. De hecho, cambia eternamente. Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, y así también nosotros debemos andar en vida nueva. Solamente el poder y la eficacia de la resurrección nos puede dar una nueva oportunidad de vida. No hay otra manera de levantarnos con poder, de ser testigos poderosos de la resurrección, si no es porque vivimos esta experiencia. Eso es la resurrección, un nuevo comienzo en una condición diferente. Ya no igual, porque no es lo mismo en la carne que en el espíritu. Resurgimos y resurgimos diferente. Y Dios nos invita a dejar atrás nuestro pasado y comenzar de nuevo en Cristo. Ese es el poder de la resurrección en la vida del cristiano. No es solamente saber que algún día como hoy, de 1900 y tantos, casi 2000 años atrás, sucedió. Sí sucedió, y como les digo, es un hecho histórico, pero no fundamentamos el poder de nuestras vidas para crear un buen testimonio
en una historia, lo fundamentamos en un hecho real que nos revela el Espíritu de Dios, que nos hace testigos de la resurrección de Jesús, que sepulta nuestra vida pasada, la entierra y la levanta nuevamente por la resurrección, porque en Él somos resucitados. Miren, todo lo que le pasó a Jesús, si estamos en Él, nos pasó a nosotros. Si usted es hombre y tiene así como dudas acerca de la circuncisión, por ejemplo, dice, híjole, pero es que yo no soy judío, pero aquí dice que la circuncisión y la Biblia dice, si usted está en Cristo fue circuncidado en el 8º día de su nacimiento. Estamos en Cristo, bueno, ahí fuimos circuncidados. Y todo lo que le pasó a Cristo, la persecución, la vivimos en Él. La muerte, la vivimos en Él. La sepultura, la vivimos en Él. Y la resurrección, también. Eso no es la excepción. Entonces, Dios nos invita en el contexto de todo esto que yo les he platicado, Dios nos está invitando a dejar atrás nuestro pasado y comenzar de nuevo en Cristo. Ese es el fundamento de la resurrección de Jesús, es lo que nos hace testigos poderosos del mensaje de la salvación y de la resurrección de Jesús. Póngase de pie.